buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. Tendremos este día una conversación con Ricardo Monreal, senador de la República por segunda ocasión, ex gobernador de Zacatecas, y quien ha estado siguiendo en su responsabilidad actual en representación del Partido del Trabajo diversos temas cruciales para el país. Senador, muchas gracias por su compañía esta noche. No, al contrario, Roberto, es un honor estar contigo y estar compartiendo esta silla rota en todo el país. Muchas gracias. Nos llama mucho la atención estos pronunciamientos que ha hecho en materia, a la luz de la crisis de seguridad en el país. Se ha planteado el tema de si existen o no en nuestro país grupos paramilitares, que en otras realidades como la de Colombia se constituyeron como en un tercer ejército. Estaba el ejército gubernamental, federal, estaba el ejército de los narcotraficantes y los guerrilleros, y grupos paramilitares que no sabía uno a quién defendían, y acabó siendo una tercera tragedia. Sí. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted sobre este tema para México? Mira, Roberto, desde hace 3 años, más de 3 años, yo he estado trabajando este tema. En algún momento presenté un punto de acuerdo en el Senado de la República para darle seguimiento a este tipo de grupos paramilitares que ya veía yo que estaban haciéndose presentes, pero no solo se estaban haciendo presentes, sino que se estaban multiplicando frente al problema de la inseguridad y frente a la declaración unilateral de guerra contra el crimen organizado, contra el narcotráfico que se dio hace aproximadamente 5 años. Se empezaron a multiplicar, se empezaron a generar nuevos grupos que adiestran, que capacitan, que pagan, entes privados, pero también tolerados por el oficialismo, por estados, por municipios. Pero, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de grupos que, como los Zetas, tienen ex militares hacia adentro, sí, y tienen una estructura, sí, digamos, similar a la militar, paramilitar en sus operaciones. ¿O estamos hablando de ejércitos privados, de guardias blancas, de propietarios, de ganaderos, de rancheros, que crean sus propios grupos de autodefensa? Mira, hablamos de un fenómeno peculiar en México que es una mezcla, es una combinación de todos estos grupos perniciosos que está demostrado finalmente caminan en contra de la sociedad. Te decía que desde hace 3 años estábamos documentando. Nosotros solicitamos a la Secretaría de Gobernación y al CISEN, como Senado por unanimidad, que nos informara y que si existían, qué estaba haciendo la Secretaría de Gobernación para no alentarlos y para combatirlos. En aquella ocasión fueron lacónicos, concretos, diciendo no existen, hace 3 años. Le hemos dado seguimiento, no solo en confesiones de autoridades como el caso del presidente municipal de Nuevo León y otros, el gobernadores que me temo están tolerando este tipo de grupos, porque muchos pensamientos conservadores piensan que la existencia de estos grupos resuelve el problema liquidando a los malos, matando a los malos, porque estos grupos actúan como grupos de exterminio, como unos grupos de limpieza, como unos grupos de que quede la plaza sin ningún responsable para apoderarse de ella. Y te comento que sí existe ese tipo que tú dices, es decir, del narcotráfico, grupos paramilitares adiestrados militarmente, con una jerarquía interna y con una distribución de funciones y de órdenes de nivel jerárquico militar, pagados por los propios capos o grupos del narcotráfico, pero también los hay en el tema privado, es decir, algunos empresarios desesperados por la falta de seguridad y por la incapacidad del Estado para ofrecerles seguridad, han actuado contratando este tipo de exmilitares, muchos de ellos excombatientes de guerras regulares, que eso es lo grave. Gobernación todavía hasta ahora, la semana pasada aceptó el secretario de Gobernación que existían, luego la vocera lo negó y ahora el secretario de Gobernación en un lenguaje poco ortodoxo dice no existen, pero si existen vamos a combatirlos. Es decir, sí existen, pero no existen. Es un
verdad de perogrullo, es un lenguaje cantinflesco. Existen, claro que existen, y yo creo que el gobierno debería aceptar su existencia para poder combatirlos. ¿Dónde están estos grupos, senador? Mira, fundamentalmente, ¿qué cabezas visibles ha detectado usted en estos 3 años? Mira, yo he visto el actuar de muchos de ellos y es lo que estamos en gran parte investigando y escribiendo. He visto mayor presencia Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León en los últimos 4 años, 5 años. El secretario de Gobernación se refería a la realidad específica de Veracruz. Veracruz, que también está... Surgió ahí un grupo de matacetas. Vi el video porque estoy enterado y interesado en todo este surgimiento, pero no solo esos han surgido muchos grupos que se acreditan el asesinato en serie o los asesinatos tumultuosos que han ocurrido no solo en Veracruz, que este es escandaloso y que dio la vuelta al mundo, porque fueron 35 cuerpos arrojados en la plaza pública. Esa es una actuación de un grupo que se acredita esas muertes, llamados matacetas. Pero, senador, yo le preguntaría, el gobernador de Veracruz, el gobernador Duarte, ha hecho declaraciones de que estas cosas le ocurrieron a estos personajes, 35 cuerpos tirados en un bulevar, porque eran criminales. Pero muchos de ellos son menores de edad, muchos de ellos mujeres. ¿De qué estamos hablando? No solo, el problema es tan grave que, según testimonios de familiares de estos 35, fueron sustraídos o fueron arrancados, por decir de alguna manera, fueron arrestados, fueron detenidos en sus propios domicilios por policías, como en el caso de San Fernando o en el caso de los migrantes que actúan sí, como células del narcotráfico, pero están dentro, incrustadas en los órganos policíacos regulares de la policía preventiva, de la policía estatal. Lo que sucedió en Zacatecas con los cazadores de Guanajuato, que la policía los detuvo y los entregó. Los entrega. Y nunca se volvió a saber. Ahora recientemente, la semana pasada, ya se determinó que 2 cuerpos que estaban enterrados en una fosa clandestina en Calera, Zacatecas, eran de estos cazadores. Senador, vamos a regresar al tema, le ruego que me permita hacer un pequeño receso. Con mucho gusto. Regresamos con ustedes en un minuto, muchas gracias.